Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso vengo a presentar una estrategia de trading institucional. Voy a presentar diferentes indicadores, los cuales, como digo, se basan en los movimientos de las manos fuertes, y vamos a ver cómo estos indicadores, todos ellos de forma simultánea, nos van a arrojar unos datos muy interesantes. Bueno, ya sabéis que operamos en el exchange de Binx, pero en este caso necesitamos la plataforma de TradingView. Para quien no sepa lo que es TradingView, TradingView es una plataforma de análisis. Aquí vamos a encontrar en la pestaña de indicadores diferentes indicadores que son especiales de TradingView y los cuales no vamos a poder encontrar en ningún otro sitio. Entonces, en esta plataforma de análisis vamos a ir analizando el precio y en nuestro exchange de Binx vamos a hacer las operativas. Bien, ahora estamos dentro de TradingView, nos vamos a indicadores. Vamos a empezar por el primer indicador y tan famoso, que es el MCDX Smart Money. Bueno, es lo único que hay, así que no tenéis ningún fallo en encontrarlo, siempre y cuando lo escribáis correctamente. Como veis, yo ya lo tengo en favoritos, le vamos a dar un clic. Ahí lo tenemos, vamos a comprimirlo un poco porque no necesitamos que sea tan grande, más que nada porque si no después vamos a tener poco espacio para el gráfico. Ahí lo tenemos bien. Volvemos a la pestaña de indicadores. En este caso vamos a usar el indicador Concorde. Este indicador ya lo he explicado en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Y en esta estrategia lo vamos a complementar con el Smart Money. Otro clic. Ahí lo tenemos, vamos a comprimirlos un poquito, los dos, para que nos deje espacio para ver la gráfica. Volvemos a indicadores y como último indicador vamos a poner el Backtest Single. Con que pongáis esto, solo hay uno. Escribís Backtest Single y os va a aparecer este, que también lo tengo añadido a favoritos, del creador CheTrader. Vale, le damos un clic. Bien, ya tenemos tres indicadores, que además es el máximo que nos permite TradingView en nuestra versión gratuita. Estamos en la temporalidad de 15 minutos, aunque vosotros, como siempre digo, podéis ir probando diferentes temporalidades hasta que encontréis una temporalidad en la que os sintáis cómodos operando, ¿de acuerdo? Bien, ahora que tenemos ya cargados los indicadores, vamos a proceder a explicar qué es cada indicador, qué información nos arroja y cómo vamos a proceder con la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo amigos. Como os he dicho, no estamos en Binx, estamos ahora mismo en TradingView analizando, porque básicamente estos indicadores son exclusivos de TradingView. Vamos a empezar en primer lugar por este indicador que tenemos aquí central, que es el MCDX Smart Money. Es un indicador que se está haciendo muy popular últimamente, muy popular. Se habla mucho últimamente también del trading institucional y este es uno de los indicadores estrella. El MCDX Smart Money es un indicador basado en las actividades institucionales, ¿vale? Bien sea banqueros, instituciones, empresas con mucha capitalización, etcétera.
Como vemos, tenemos tres colores principales. Por una parte tenemos el color rojo y es el que nos va a representar el impulso comprador de las manos fuertes o de las instituciones. Por otro lado tenemos el color verde, que somos básicamente nosotros, las manos débiles, los inversores minoristas. Y por otro lado tenemos el color amarillo, que básicamente nos estaría indicando lo que viene a llamarse hot money, ¿no? Una entrada rápida. Para mí es algo de riesgo, no aconsejo entrar en estas zonas donde predomina el color amarillo. Y obviamente entre el color rojo y el color verde, pues lo que queremos es seguir el impulso comprador de las instituciones, entonces debemos de seguir el color rojo, ¿de acuerdo? En el momento que el color rojo supera el 50% de este canal, se puede considerar que la fuerza compradora o las compras institucionales tienen el control en ese momento. Después lo vamos a ver en la práctica. Vamos a mirar este indicador de abajo, que es el concorde. El concorde, como os había dicho, ya lo he explicado al detalle en un vídeo anterior, así que os lo dejo por aquí arriba, ahí lo tenéis. Vale, y básicamente lo voy a explicar así otra vez un poco por alto para aquellas personas que no hayáis visto el vídeo sobre el concorde, pero básicamente es el color azul, nos está indicando los movimientos de las manos fuertes. Por otro lado, el color verde son las manos débiles o inversores minoristas. Bueno, también comentar que todo lo que pase del nivel 0, no lo tengo marcado, pero si nos vamos aquí y nos ponemos en el nivel 0, bueno, podemos marcar una línea, vamos a marcar una línea en el nivel 0 y la traemos al frente. Vale, ahí la tenemos. Este es el nivel 0. Lo que os quería decir, todo lo que pase del nivel 0 hacia abajo van a ser ventas por parte o bien de las instituciones o bien de los minoristas. Fijaros, en este caso de aquí, esto que está por debajo del nivel 0 es color verde, son ventas. Ventas, como estamos viendo arriba, ventas en pánico. ¿De acuerdo? Después lo vamos a analizar, no os preocupéis. Por otro lado, todo lo que esté por encima del nivel 0 son compras. Por las dos partes, por la parte minorista o por la parte institucional, dependiendo del color en el que se represente. Luego también tenemos esta otra montañita de color marrón o de color carne, que junto con esta media de color rojo nos va a indicar la tendencia. Como os digo, para entender mejor el indicador debéis de ver el vídeo que os he recomendado antes. Y bueno, ahora vamos al indicador de arriba, que es el backtest single. Aquí simplemente tenemos un cruce de medias, que si entramos aquí lo vais a ver mejor, ¿vale? Es una media de 10, vamos, una EMA de 10 y otra EMA de 20. Podéis configurar los valores si queréis. Yo lo tengo así por defecto, porque simplemente quiero que me dé una información más. Es más bien un extra a los dos indicadores que tengo aquí debajo. Y bueno, los cartelitos de buy y de sell pues también ayudan. En esta estrategia básicamente yo lo que voy a hacer es entrar en long. ¿Por qué no entro o no quiero hacer short con esta estrategia? Básicamente es porque con estos indicadores tengo más información para comprar que para vender, y lo vais a ver ahora muy fácil. Fijaros en este ejemplo, porque ahora sí que vamos a proceder a explicar la estrategia. Buscamos compras, ¿vale? Vamos a empezar a hacer un recorrido por aquí. Aquí vemos que estamos en un rango aburrido, no tenemos nada que hacer. Vemos que tampoco hay ni compras ni ventas. Vemos aquí muy poquito volumen de ventas por parte de los minoristas y aquí un pequeñito volumen de compras, bueno, aquí por parte de las instituciones y aquí por parte de los minoristas, pero básicamente es un rango. Fijaros esta montañita que pequeña se ve, el color marrón de una forma voluminosa con la media acompañando, pues nos indica tendencia alcista. Pero bueno, aquí vamos a ver muchas más cosas, ¿vale? La tendencia es algo importante, pero buscamos otras cosas aquí, ¿vale? Aquí estos rangos aburridos, nada. Vale, llegamos a este punto donde ya tenemos esta mecha, donde, cuidado, que aquí ya viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Si nos vamos aquí justo abajo, estamos viendo color verde, mucho color verde además, por parte de los minoristas. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo por miedo. Estamos vendiendo por miedo. Y sin embargo, fijaros, los institucionales, ¿qué están haciendo? Fijaros, mirad. Compras por parte de los institucionales, compras. ¿Por qué sabemos que son compras? Porque está por encima del nivel 0. Como os he dicho antes, todo lo que esté por encima del nivel 0
van a ser compras, lo que esté por debajo del nivel 0 van a ser ventas. Entonces aquí estamos viendo claramente ventas minoristas y compras de instituciones. Hasta ahí todo claro. Entonces ya nos podemos ir preparando para un movimiento en long, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos ahora? Algo que nos indique, por un lado, que las compras por las instituciones van a seguir y algo que nos indique un cambio de tendencia. Bueno, por un lado vemos un cruce, por eso os digo que este indicador es como un extra más a todo lo que estamos viendo abajo. Vemos que aquí hay un cruce de medias, lo que ya como análisis técnico normal, porque este indicador no es un indicador institucional, ¿vale? Es un cruce de EMAs, esto no es institucional. Aquí estamos, digamos que mezclando en un 33% institucional, 33% institucional y 33% análisis técnico. Sería un 66% o un 67% de institucional y el resto de análisis técnico. Estoy mezclando un poco las tres. ¿Vemos un cruce? Esto es análisis técnico. El cruce nos indica tendencia alcista. Tenemos ahí un indicativo por un lado. Bueno, no nos interesa, como os he dicho, entrar si está habiendo compras por parte de los minoristas, porque nosotros se supone que si estamos viendo este vídeo, se supone que es porque queréis comprar cuando compran las instituciones. ¿No es así? Bueno, pues mirar aquí. ¿Qué os decía antes del color rojo? Cuando el color rojo empieza a predominar, hay una fuerza, un impulso comprador por parte de las instituciones, y sobre todo cuando pasa del nivel central, que esto va del 0 al 20, vamos a trazar aquí como antes, si va del 0 al 20, vamos a trazar una línea en el nivel 10, vamos a darle un color blanco, porque si no, no lo vamos a ver, y la vamos a echar al frente, ¿vale? Bueno, en el momento que pasa de aquí, vemos que, como os decía, las compras institucionales tienen el control. Nosotros vamos a entrar antes. En el momento que veamos que se da el cruce en el análisis técnico, que empieza a haber compras, que empieza a haber mucho control institucional en el Smart Money, y luego abajo, mirad lo que tenemos. Tenemos por una parte gran volumen de compras por parte de las instituciones, pero ahora fijaros en la montaña marrón y en la media de color rojo. También nos indica una tendencia alcista. Como explicaba en el vídeo anterior que os he recomendado, cuando la media está dentro de la montaña marrón es tendencia alcista, siempre y cuando apunte con direccionalidad alcista. Y en el momento que la media salga o tenga la intención de salir de todo este montículo, ya me está indicando movimiento bajista. Y ahora vamos a ver la gráfica, a ver un poco lo que tenemos aquí. Y como veis se representa muy bien, se representa por los colores, cruce, tendencia alcista, vemos gran volumen de instituciones, gran volumen de compras, vemos que el precio sube y sube, y después aquí cuando empieza a bajar, bueno, el análisis técnico ya me está dando un indicativo aquí de cruce, otro ahí de cruce también, pero aparte de eso me está poniendo aquí dos cartelitos de Shell, no lo he mencionado. Antes, aparte del cruce, me pone el cartelito de Buy, ¿vale? Esto todo en el análisis técnico, cartelito de Shell. Por otra parte, vemos que el impulso por parte de las instituciones está disminuyendo y la tendencia bajista también se está formando aquí, pero no me gusta entrar en short con esta estrategia. Para entrar en long y en short ya tenemos otras estrategias. Aquí a mí lo que me interesa es entrar, o más bien comprar o hacer long cuando las instituciones, a la hora de vender es un poco más complejo porque vemos una disminución, pero no vemos cómo comienza la fuerza compradora, vemos una disminución. De hecho, bueno, aquí vemos algunas ventas en color azul por parte de las instituciones, pero tampoco es una venta muy pronunciada. Veis que no nos indica nada relevante. De hecho, vemos que después ya se empieza a formar el rango en el que estamos ahora. Fijaros, desde el viernes, todo este rango que el precio, bueno, se está moviendo, estamos en 15 minutos, por eso no lo vemos apenas moverse. Y yo tengo el zoom un poquito así, pues para que me entre todo en pantalla, ¿vale? Pero bueno, se ve claramente que venimos de una semana bastante volátil con todas las noticias que hubo, sobre todo con los datos de la inflación y demás, y ahora toca ranguear un poco. Fijaros lo que pasa aquí abajo. ¿Veis algún movimiento por parte de las instituciones? No. Mirad dónde hemos dejado el color rojo. Mirad dónde hemos dejado el color rojo. Viernes, 4 de la tarde. Ya está. Las instituciones están en la discoteca. Operando no están. Lo estáis viendo aquí.
no hay color rojo. Y aquí abajo veis que se mantiene estable. Cuando veáis poco volumen de los tres colores, es que estamos en un rango. De nada nos sirve ver aquí un poquito, unas pocas ventas por debajo del nivel 0 o unas pocas compras en verde por aquí. Esos son movimientos pequeños. Estos sí son movimientos grandes. Estos sí son movimientos grandes, ¿vale? Estos movimientos también del Concorde también nos dan información. Esta tendencia también nos da información, pero en un rango, lógicamente, aquí no tenemos información. Vamos a ir un poco, aparte de este ejemplo que acabamos de ver, un poco al pasado, para mostrarles un poco más de información y que veáis cómo se comportan los indicadores. Bueno, aquí también vemos rango súper aburrido, muy poco impulso, sin una tendencia definida y compras y ventas a partes iguales. Veis que no hay nada que destaque, como ha pasado aquí, en el ejemplo que os he explicado antes. Bueno, me he tenido que venir aquí, que estamos en... Vale, jueves 6 de octubre, la semana pasada, antes del fin de semana. Y aquí sí vemos información también relevante. Un claro ejemplo muy parecido al de antes, ¿vale? Vemos aquí un cruce en el indicador de análisis técnico, porque este indicador son dos EMAs, no hay más. Son dos medias móviles exponenciales y nada más. Un cruce simple. ¿Es un indicador? Sí, claro que es un indicador. En el análisis técnico es un indicador. Y ahora vamos a ver los movimientos de las instituciones, las ventas, las compras, en general un poco lo que está pasando. Bueno, pues aquí estamos viendo ligeras compras ya desde aquí por parte de las instituciones, pero tampoco estamos viendo ventas en pánico. Aquí sí que ha habido algunas ventas por parte de los minoristas, pero no ha habido ventas por parte de los minoristas. Mirad dónde han comprado los minoristas. Mirad, esto es algo bastante interesante y lo vais a ver muchas veces. Mirad dónde compran las instituciones, que compran aquí abajo, que es donde realmente los minoristas tenemos miedo, y mirad dónde compran los minoristas. Compran aquí, que estamos ya, seguramente, vamos a comprobarlo, pero sí, en una zona de resistencia donde ya no se puede comprar. Aquí lo que hay que hacer es vender, lógicamente, no comprar. Entonces es muy interesante guiarse por los movimientos de las instituciones, porque ellos saben cuándo comprar y cuándo vender para, lógicamente, beneficiarse. Entonces, bien, vemos un cruce y vemos movimientos, aunque no es un movimiento muy grande, ¿vale? Porque no es un movimiento grande, pero ya nos da un indicativo de que podríamos hacer una posible entrada en long. Por otra parte, algo muy importante, este otro indicador no lo podemos dejar de lado. Fijaros que no suele aparecer mucho color rojo, a no ser que haya un movimiento importante por parte de las instituciones, y aquí parece que lo empieza a ver. No se puede confundir el color rojo de este indicador con el azul de este. Para que os hagáis una idea, o para que los diferenciéis, este color azul del Concorde me está indicando las compras y las ventas, en este caso las compras, pero este color rojo no me está indicando compras ni ventas, cuidado, no os confundir. Esto me está indicando impulso, y ya cuando juntamos el impulso con las compras, pues ya pasa pues lo que hemos visto aquí antes. Fijaros, aquí se ha juntado el impulso por parte de las instituciones, fijaros que impulso se está formando aquí, tan voluminoso, y por otra parte, fijaros la cantidad que tenemos aquí también de compras por parte de las instituciones, y a la vista está la subida, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado esta explicación de estos indicadores. En este vídeo he intentado hacer una mezcla, no solo de trading institucional, sino mezclando un poco el análisis técnico como una triple confirmación, por así decir, y la verdad que estos días que estoy investigando bien estos indicadores a fondo, viendo cómo se comporta el mercado y viendo cómo se ha comportado en movimientos anteriores, diferentes temporalidades y demás, y veo que tiene mucha precisión. Entonces, bien amigos, si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, dejadme un comentario, y ya dicho esto, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.